Gabriel Carter siempre supo que el mundo de los negocios no estaba hecho para hombres como él. O al menos eso era lo que muchos querían hacerle creer. Al crecer en un modesto barrio de Chicago, vio de primera mano lo implacable que podía ser la vida para aquellos que se atrevían a soñar en grande. Su camino hacia la cima estuvo marcado por puertas cerradas, miradas dudosas y desafíos que habrían hecho desistir a cualquiera. Pero Gabriel nunca fue un cualquiera. Con un intelecto agudo y una determinación inquebrantable, construyó un imperio en el sector inmobiliario, convirtiéndose en uno de los empresarios más respetados del país. Ahora, a sus 45 años, no solo ostentaba una fortuna multimillonaria, sino también el orgullo de ser un padre presente para sus dos hijas, Isabela y Maya. Él quería que crecieran creyendo que podían ser cualquier cosa y haría cualquier cosa para protegerlos del mundo que tan a menudo intentaba derribarlo. Esa noche, Gabriel decidió hacer algo especial para las niñas. Isabela había ganado un premio académico en la escuela y Maya, siempre compitiendo amistosamente con su hermana, había ganado un torneo de ajedrez. Orgulloso quiso llevarlos a LeBlanc, uno de los restaurantes más sofisticados de la ciudad, para celebrar. Con sus emocionadas hijas a su lado, luciendo elegantes vestidos acordes a la ocasión, entró al salón del restaurante sin sospechar lo que estaba por venir. El ambiente irradiaba exclusividad. Candelabros de cristal reflejaban una luz dorada sobre mesas impecablemente dispuestas, mientras los camareros se deslizaban silenciosamente entre los comensales, llevando copas de buen vino. Pero tan pronto como cruzaron la puerta, algo cambió en el aire. Las miradas se volvieron hacia ellos, no con curiosidad, sino con ese desprecio velado que Gabriel conocía bien. Sintió el agarre de Maya en su mano y la vacilación de Isabela a su lado. Y entonces, sin ceremonia alguna, se acercó el encargado con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y le dijo lo que Gabriel había oído tantas veces en su vida, pero nunca esperó oír allí. Lo sentimos, pero no tenemos mesa disponible para usted esta noche. Gabriel mantuvo su expresión firme. Años de experiencia en el mundo corporativo le habían enseñado a controlar sus emociones, pero en ese momento, frente a sus hijas, sintió un sabor amargo en la boca. Él miró a su alrededor. Había mesas vacías, algunas desocupadas recientemente. El restaurante no estaba lleno. Aún así, el gerente mantuvo una postura rígida, como si su presencia allí fuera un inconveniente que necesitaba ser resuelto rápidamente. Isabela, con su mirada aguda y su mente aguda, se dio cuenta inmediatamente del engaño. «Pero allí hay asientos», señaló con voz cargada de indignación juvenil. El gerente ni siquiera miró en la dirección que ella indicaba. «Son mesas reservadas», respondió fríamente. Gabriel sintió que le hervía la sangre, pero respiró profundamente. No quería que sus hijas presenciaran una escena de humillación explícita. «Ya veo», dijo, ajustándose los puños del traje con un movimiento calculado. «Vamos, chicas». Isabela se mostró reacia. Quería protestar, quería gritar que esto era absurdo, pero Maya, todavía demasiado joven para comprender plenamente el peso de ese momento, simplemente tomó la mano de su padre y siguió caminando en silencio. El trío se giró y caminó hacia la salida, dejando atrás no solo una cena cancelada, sino una lección que Gabriel se negó a permitir que sus hijas llevaran solas. El viaje de regreso a casa fue silencioso, salvo por el sonido de los neumáticos contra el asfalto mojado de la ciudad. Gabriel sabía que sus hijas estaban digiriendo lo sucedido. Isabela, siempre más expresiva, fue la primera en romper el silencio. «Eso estuvo mal, papá», dijo, cruzando los brazos y mirando por la ventanilla del coche la ciudad que pasaba. «No podían hacernos eso». Gabriel mantuvo la mirada en la carretera, pero su tono era firme. «No, pudieron, pero lo hicieron». Maya, que había estado en silencio hasta entonces, preguntó suavemente: «¿Por qué?». El peso de aquella pregunta cayó sobre él como una carga familiar. ¿Cómo puede explicar algo que él mismo pasó toda su vida intentando combatir? ¿Cómo le dices a tu hija que a pesar de todo el dinero y poder que había ganado, todavía había puertas que se les cerrarían solo por ser quienes eran? Pero Gabriel no era un hombre que aceptara la derrota. Sabía que necesitaba convertir ese dolor en algo más grande, y así, mientras conducía de regreso a casa, comencé a trazar el plan que cambiaría todo. Cuando llegaron a casa, Gabriel se dio cuenta de que Isabela todavía estaba abrumada por la ira. Ella no era el tipo de chica que dejaba pasar una injusticia desapercibida. Todavía con el móvil en la mano, tecleaba frenéticamente. Sus dedos ágiles traducían su indignación en palabras afiladas. Gabriel se acercó curioso. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó cruzando los brazos. Isabela miró hacia arriba, sus ojos brillaban con determinación. «La gente necesita saber qué pasó». Gabriel cogió su móvil y leyó la publicación. Un relato detallado de la humillación en el restaurante LeBlanc, seguido de una pregunta directa.
¿Cuántas veces ha pasado esto y nadie lo sabía? ¿Cuántas veces este lugar ha expulsado a alguien por no ser el tipo adecuado? Dudó por un momento. Siempre había sido discreto. Siempre había resuelto sus problemas entre bastidores. Pero algo en el fuego en los ojos de su hija lo hizo detenerse. Tal vez era hora de cambiar de estrategia. Él le devolvió el teléfono con un gesto de la cabeza. Entonces pulsa el botón publicar. Isabela no lo dudó. Con un toque, la historia estaba en el mundo. Las consecuencias fueron rápidas e implacables. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Miles de me gusta, compartidos y comentarios comenzaron a inundar las redes. Personas de toda la ciudad e incluso de otros estados se manifestaron. Algunos contaron historias similares, otros expresaron indignación. Los periódicos locales recogieron la historia, ampliando su alcance. LeBlanc, antaño símbolo de exclusividad y estatus, era ahora el epicentro de un escándalo. Al día siguiente, los periodistas estaban frente al restaurante interrogando a clientes y empleados. El gerente que los echó desapareció y Richard Lemmer, el propietario, se vio obligado a hacer declaraciones tratando de minimizar los daños. Fue un malentendido, afirmó. Pero nadie le creyó. Los números no mintieron. Se cancelaron reservas, los clientes leales se marcharon y en los días siguientes Gabriel Carter se enteró de algo que lo hizo sonreír por primera vez desde aquella noche humillante. El restaurante estaba al borde del colapso. Gabriel no creía en las coincidencias, creía en las oportunidades. Y el que tenía delante era uno de los más claros que había visto jamás. Cuando recibió un correo electrónico de un contacto del sector inmobiliario, informándole que LeBlanc afrontaba graves dificultades financieras, sintió una punzada de ironía. El restaurante que se creía superior a todo, ahora apenas podía pagar sus cuentas. Con su reputación destruida y los clientes abandonando el lugar en masa, el propietario Richard Lemmer tuvo dificultades para mantener las apariencias. Pero Gabriel sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se derrumbara. Decidido a transformar su indignación en acción, comenzó a mover sus piezas. En primer lugar, pidió a su equipo que reuniera información detallada sobre la situación financiera del restaurante. Deudas, inversores, activos. Los números no mentían. LeBlanc se estaba desmoronando. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Gabriel. Ahora solo quedaba esperar el momento adecuado para hacer su movimiento. Richard Lemmer, por el contrario, no podía dormir. La presión era insoportable. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de inversores preocupados y antiguos clientes enfadados. El restaurante, que antes contaba con una lista de espera de semanas, ahora estaba casi vacío incluso los sábados por la noche. El escándalo se extendió como un reguero de pólvora y su nombre quedó manchado. Pero el peor golpe llegó cuando su contador entró en su oficina, pálido y nervioso, sosteniendo una pila de informes. Richard, no podemos sostener el restaurante por mucho más tiempo. La frase cayó como un puñetazo. Sabía que el final estaba cerca, pero no quería aceptarlo. Fue entonces cuando recibió una propuesta inesperada. Un comprador estaba interesado en LeBlanc, alguien con suficiente poder y dinero para sacarlo del agujero. Desesperado, Richard ni siquiera preguntó quién era. Todo lo que quería era librarse de esa carga antes de que la bancarrota lo aplastara por completo. Lo que no sabía es que estaba a punto de vender el restaurante al hombre al que humilló esa fatídica noche. Gabriel hizo la oferta sin prisa, como un depredador esperando el momento adecuado para atacar. No solo quería comprar el restaurante, quería que Richard Lemmer probara el amargo sabor de la derrota, pero sobre todo quería transformar ese espacio en algo que representara mucho más que un simple acto de venganza. Firmó los papeles con la tranquilidad de quien sabe que está reescribiendo la historia, no solo para sí mismo, sino para todas las personas que alguna vez habían pasado por situaciones como la que él y sus hijas enfrentaron. Cuando Richard finalmente se dio cuenta de quién era el comprador, la sorpresa fue visible. Sus ojos se abrieron y sus dedos temblaron sobre los documentos. «Tú», comenzó, pero su voz se fue apagando. Gabriel se limitó a sonreír, inclinándose ligeramente hacia adelante. «La vida tiene una forma curiosa de dar giros, ¿no?» Richard no respondió. Sabía que no había nada más que decir. Tan pronto como se hizo oficial la compra, Gabriel comenzó los cambios. LeBlanc dejaría de existir, tanto en nombre como en esencia. El ambiente frío y elitista dio paso a un espacio sofisticado pero acogedor. Se ha ajustado la iluminación para crear una atmósfera más cálida y acogedora. Se cambió el mobiliario, se renovó la decoración y, lo más importante, se renovó por completo el personal. Cualquier empleado involucrado en prácticas discriminatorias fue despedido.
En su lugar, Gabriel contrató a un equipo diverso de profesionales talentosos que a menudo nunca tuvieron una oportunidad justa en el sector de la alta gastronomía. El menú también ha cambiado. La nueva propuesta combinaba sofisticación y accesibilidad, manteniendo una calidad impecable, pero asegurando que cualquier persona, sin importar color, estatus u origen, se sintiera bienvenida. Y así nació Radiance, un nombre elegido cuidadosamente que simboliza la luz, la inclusión y un nuevo comienzo. La reapertura de Radiance fue un gran acontecimiento. Se enviaron invitaciones a líderes comunitarios, empresarios, personas influyentes e incluso periodistas que siguieron el escándalo de LeBlanc. Pero sobre todo Gabriel quería que los primeros en cruzar sus puertas fueran personas comunes, aquellas que nunca antes se habrían sentido bienvenidas en ese espacio. El día de la inauguración se formó una cola en la entrada. Personas de diferentes orígenes e historias esperaban con entusiasmo el nuevo restaurante que prometía no solo una experiencia gastronómica impecable, sino también un símbolo de cambio. Isabela y Maya estaban allí, al lado de su padre, observando, todo con una mezcla de orgullo y emoción. «Esto es mucho más grande que nosotros, padre», comentó Isabela sosteniendo el brazo de Gabriel. Él sonrió, sabiendo que su hija tenía razón. Radiance no fue solo su victoria, fue un nuevo hito para la ciudad. Dentro del restaurante, los huéspedes fueron recibidos por un personal cálido y bien capacitado. La atmósfera exudaba sofisticación sin arrogancia, y la energía era completamente diferente de la frialdad del antiguo LeBlanc. El menú, creado por reconocidos chefs que creyeron en la propuesta de Gabriel, fue un reflejo de la diversidad e inclusión que representaba el restaurante. Platos inspirados en diferentes culturas ocuparon el menú, cada uno con una historia. Cuando los clientes comenzaron a probar los primeros platos, la aprobación fue inmediata. Pero el verdadero momento de redención llegó cuando Gabriel tomó el micrófono y se dirigió a la multitud. Contó la historia de aquella noche en LeBlanc, de la humillación, de la indignación de sus hijas y de la decisión de convertir ese momento en algo más grande. Hoy en día para mí este restaurante no es solo un negocio. Él es un símbolo, un recordatorio de que nadie puede decirnos dónde pertenecemos, declaró, recibiendo un emotivo aplauso. El éxito de Radiance se extendió como un reguero de pólvora. El restaurante pronto se convirtió en un lugar de encuentro para aquellos que buscaban algo más que una buena comida. Querían ser parte de algo más grande, un movimiento que abogaba por la inclusión, el respeto y la diversidad. Gabriel estuvo constantemente presente en el lugar, asegurándose de que todo fluyera perfectamente, pero también sabía que su misión apenas comenzaba. Cada día era una oportunidad para reforzar sus valores y continuar el trabajo de transformación que había iniciado. Pasó mucho tiempo hablando con miembros del equipo, clientes y, por supuesto, sus hijas, quienes ahora se sentían más orgullosas que nunca. Isabela, con su espíritu inquieto, quería más. Comenzó a organizar eventos y conferencias sobre diversidad e igualdad, conectando a Radiance con movimientos sociales y culturales. Maya, siempre más tranquila, reflexionó sobre el impacto que este nuevo mundo estaba teniendo en ella. Aunque todavía era joven, sabía que estaba siendo parte de algo que cambiaría el curso de su vida. Mientras tanto, Richard Lehmer observaba impotente desde lejos. El LeBlanc, la joya de su corona, que había transformado en símbolo de exclusividad y desprecio, estaba ahora en manos de Gabriel. Y el Radiance fue un éxito rotundo. Richard, que había sido el rostro del prejuicio, no podía soportar ver al viejo restaurante prosperar bajo una filosofía tan contraria a la suya. Se sintió disminuido, derrotado. Lo que siempre había considerado un imperio ahora estaba bajo el control de alguien que a sus ojos ni siquiera debería estar al mismo nivel. Pero lo cierto es que estaba siendo invadido por el cambio, por una visión más inclusiva y humana del futuro. Fue en una tarde tranquila, meses después de la reapertura, que Richard decidió ir a Radiance. Sabía que necesitaba ver con sus propios ojos el impacto de lo que había perdido, la humillación que aún resonaba en su mente. Cuando entró en el restaurante, la atmósfera le hizo sentir una extrañeza casi palpable. No era el tipo de lugar que solía frecuentar y el contraste con LeBlanc era marcado. La gente sonreía, reía y hablaba con naturalidad. No había un aura de exclusividad, sino de bienvenida. Richard fue al bar y pidió una bebida. Cuando el camarero lo trató con la misma cordialidad que trataba a todos los clientes, sintió una punzada de amargura. No sabía si le molestaba más la alegría de los que estaban allí o el hecho de ya no ser parte de ese mundo. Gabriel estaba en la cocina cuando recibió la noticia de que Richard Lehmer estaba en Radiance. Él sabía que ese día llegaría, pero no sabía cuándo. Era casi irónico que el destino de Richard ahora estuviera en manos de un hombre al que había tratado de degradar. Gabriel fue al bar donde estaba Richard y lo encontró mirando a su alrededor con expresión distante.
Se acercó y por un momento no dijo nada. Simplemente observó al hombre que una vez lo había mirado con desdén y ahora estaba allí, perdido en un espacio que no entendía. «Es impresionante, ¿no?», dijo finalmente Gabriel, rompiendo el silencio. Richard lo miró sin saber qué decir. No había ira en sus ojos, solo la dura aceptación de la derrota. Gabriel sonrió, pero no burlonamente. Sintió un peso diferente. «El cambio real es más difícil de aceptar de lo que piensas, Richard». Y dicho esto, se dio la vuelta y regresó a su rutina. Richard Lehmer permaneció sentado en la barra unos minutos más, sin saber qué hacer con sus propios pensamientos. Miró alrededor del restaurante, sintiéndose como un extraño en su propia creación. Gabriel, con su tranquila confianza y su clara visión, había transformado todo lo que alguna vez consideró valioso en algo completamente diferente, más humano, más accesible. Radiance, de alguna manera, simbolizaba todo lo que Richard no era. Una idea de pertenencia, de igualdad y sobre todo de futuro. Cuando Richard se levantó y salió del restaurante, la sensación de derrota era palpable, pero al mismo tiempo sabía que esto no era solo el final de un ciclo, era un reconocimiento de que el mundo estaba cambiando, y quizá con eso también necesitaba cambiar. Gabriel, por su parte, sintió que aquella escena marcaba el cierre de un capítulo importante en su vida. Cuando empezó a pensar en todo lo que había afrontado hasta entonces, no pudo evitar sentirse orgulloso. Su victoria no consistió simplemente en haber comprado LeBlanc o en haber ocupado el lugar de Richard Lehmer. Su verdadero logro fue crear un legado que, como él mismo dijo en su discurso inaugural, representó un cambio real. Sabía que su trabajo no había terminado, pero sentía que Radiance se había convertido en algo más que un restaurante. Fue un faro de esperanza para los demás. Un ejemplo de que incluso en las situaciones más difíciles había lugar para un nuevo comienzo. Y él, Gabriel Carter, ahora estaba seguro de que su misión apenas comenzaba. Durante los meses siguientes, Radiance se consolidó como un verdadero símbolo del cambio. La clientela creció aún más, pero lo más importante es que el impacto del restaurante trascendió las paredes del edificio. El concepto de inclusión y diversidad que Gabriel quería promover se convirtió en parte de una conversación más amplia. Comenzaron a surgir conferencias y debates, y Radiance sirvió como ejemplo de cómo una empresa puede ser una fuerza para el bien. Las organizaciones comunitarias se acercaron a Gabriel para discutir formas de aplicar los mismos principios a otros sectores de la ciudad. Incluso las escuelas han comenzado a llevar sus clases a experiencias gastronómicas educativas en el restaurante, mostrando a jóvenes de diversos orígenes cómo se puede aplicar la inclusión en la práctica. Gabriel, quien al principio pensó que simplemente estaba ganando una batalla personal, pronto comprendió que era parte de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Estaba ayudando a cambiar una mentalidad, a desmontar la idea de que la exclusividad era un valor incuestionable, y esto lo llenó de un sentido de realización aún más profundo. Isabela, que había demostrado pasión por la justicia social desde el comienzo del viaje de su padre, ahora se sentía verdaderamente realizada. Su influencia en la comunidad estaba creciendo, y sentía que su propósito se alineaba cada vez más con lo que ella creía. Junto a su padre, organizó eventos e iniciativas, animando a otros jóvenes a implicarse en causas sociales y luchar contra la discriminación de cualquier tipo. Maya, que inicialmente tenía un comportamiento más reservado, encontró su propia voz. Comenzó a escribir sobre sus experiencias en Radiance, creando un blog que hablaba de su propio viaje para comprender lo que significaba ser parte de un movimiento tan transformador. Gabriel, mirando a sus hijas, sabía que ellas estaban aprendiendo de él, pero él también estaba aprendiendo de ellas. Había comenzado este viaje solo, pero ahora él y sus hijas estaban juntos en algo más grande, algo que no se trataba solo de éxito financiero, sino de hacer una diferencia. Al final de cada día, Gabriel miraba a Radiance y pensaba en lo arduo, pero también extremadamente gratificante que había sido el y viaje. Había perdido el sueño, enfrentado críticas y desconfianza, pero al mismo tiempo sentía que estaba cumpliendo su verdadera misión. El restaurante, que una vez simbolizó una profunda humillación, ahora se había convertido en un faro de esperanza para muchos. Se dio cuenta de que el mayor premio no era el éxito financiero, sino el cambio social que estaba ocurriendo ante sus ojos. Radiance no era solo un restaurante, fue un símbolo de resistencia, de superación, de lucha librada con valentía y propósito. Gabriel sabía que si podía ayudar a crear una sociedad más inclusiva e igualitaria, valdría la pena cada sacrificio. Su viaje había estado lejos de ser fácil, pero ahora sentía que estaba viviendo un propósito mayor, un legado que sus hijas podrían llevar consigo durante toda su vida. Una noche, después de cerrar las puertas del restaurante y antes de irse a casa,
Gabriel echó una última mirada a la habitación vacía pero significativa. El resplandor estaba más vivo que nunca, pulsando con el espíritu de transformación que había imaginado. Sonrió y sintió que un peso se le quitaba de los hombros. En cierto modo, la venganza que buscaba al convertir a LeBlanc en un villano ya no importaba. Lo que importaba era el futuro que había ayudado a construir, el nuevo camino que él y sus hijas estaban forjando y el impacto positivo que estaban dejando en las generaciones futuras. Gabriel ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Él ya había ganado, no porque hubiera vencido a alguien, sino porque había logrado marcar la diferencia. Gabriel caminó hacia la puerta de Radiance y la cerró con un suspiro. Sabía que la batalla contra los prejuicios nunca terminaría, pero en ese momento sintió que había dado un paso importante para garantizar que al menos algunas personas a su alrededor tuvieran la oportunidad de vivir en un mundo más justo. Radiance, ahora símbolo de resistencia y cambio, seguiría siendo un referente para quienes creían en la inclusión y la igualdad. Cuando pensó en su viaje, en cómo la humillación se había convertido en algo grandioso, sintió que su legado apenas comenzaba. El mundo estaba cambiando y Gabriel Carter, con sus hijas a su lado, sería parte esencial de esa transformación. Sonrió para sí mismo, sabiendo que al final, la mayor victoria no fue solo cambiar la vida de unas cuantas personas, sino cambiar profundamente la mentalidad de una comunidad entera. Y con eso supo que el futuro que él y sus hijas estaban creando sería más brillante que cualquier comida de lujo servida en un restaurante de élite.